Hola, ¿qué tal? Soy Joan. Hace unas semanas compartí una serie de fotos en mi Instagram en las que había utilizado la técnica de sustitución de cielos que tenemos en Photoshop. Y compartí la imagen original y la imagen aplicada a esta técnica, es decir, con un cielo inventado. Y os pregunté, oye, ¿qué os parece esto de la sustitución de cielos? La verdad es que lo pregunté porque no tenía una opinión realmente consolidada. Por un lado pensaba que, ok, es una técnica interesante, pero por otro lado, pues la veía como inventar una cosa que no está, y le estaba dando vueltas, así que por eso decidí preguntar. Ha sido uno de los posts más comentados en mi Instagram, más de 250 comentarios o subiendo, porque aún van entrando comentarios, y me di cuenta de que había como un poco dos líneas. Algunos decíais, ok, la fotografía es creatividad, es una herramienta de expresión, y de la misma manera que existe el blanco y negro, que es quitar absolutamente todos los colores, cosa que no es real porque los humanos vemos en color, pues cualquier herramienta pues está a disposición del fotógrafo, pues para crear y para expresarse. Y por otro lado había otra línea un poco más dogmática en la que se decía que la fotografía tiene que ser real, que si nos inventamos cosas estamos de alguna manera como mintiendo. Un poco aturdido con tantos comentarios, me di cuenta que necesitaba contexto, que necesitaba alguien que me aportara más información. Así que enseguida pensé en el doctor Óscar Colorado, que es el titular de la cátedra de fotografía avanzada de la Universidad Panamericana de México, y le escribí, le propuse este tema y bueno, aceptó inmediatamente. Yo soy lector de su blog, oscarenfotos.com. Hay una cantidad de información de cultura visual de fotografía impresionante, y además también tiene su canal de YouTube y su podcast Imagen Líquida. Os lo dejo aquí debajo todo linkado para que le echéis un vistazo, y vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Óscar Colorado de todo este tema. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Joan. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y saludar a tus suscriptores, seguidores, a toda la gente que está al pendiente de lo que haces. Pues yo tengo muchas ganas, bueno, tenía ya hace tiempo porque ya hablamos, recuerdo el primer email que intercambiamos ya hace como un año, luego Sí, con sí, este sí. año tan extraño se nos han ido las cosas un poco más lentas, pero recientemente en una publicación a través de mi cuenta de Instagram compartí dos imágenes, y una de ellas tenía el cielo cambiado por software. Es decir, utilicé la tecnología de sustitución de cielos con Photoshop para modificar una imagen. A mí me encantaría que nos dieras un poco de contexto incluso histórico claro, la fotografía es real, es arte. Bueno, pues es que esa es una pregunta súper interesante que todos de una manera u otra nos hacemos en algún momento de nuestra vida fotográfica, porque entre las herramientas, como tú bien decías, el software, las cosas que se pueden hacer, etcétera, pues empieza uno como a pensar en esta idea de, ¿no será que estoy haciendo trampa? ¿No estará haciendo yo una chapuza? ¿No? Que estoy viéndole la cara a los demás. O sea, por ahí puede empezar un poco la idea, y por ahí puede ocurrir también esta molestia que pueda tener el que es más dogmático o que tiene una visión más clásica, por decirlo de alguna manera, que dices que está haciendo trampa, ¿no? A mí me cuesta tanto trabajo y va y lo pone con software. Pero a ver, y ya que dices el tema de historia, a mí me parece que siempre es interesante el tener conciencia de dónde estamos. Fíjate, espero no ponerme muy filosófico, pero hay una cosita que siguiendo a Aristóteles siempre funciona muy bien, que es dividir las cosas en ontología, metodología y teleología. Ay, ¿qué significa eso? Bueno, a ver, lo platicaré rápidamente. Ontología es el ser, el qué es, ¿no? Luego tenemos la teleología, es el para qué quiero hacer las cosas. Y en medio hay un puente que es la metodología. Entonces, si yo conozco qué es con lo que estoy trabajando, vamos a pensar la fotografía, sé para qué la quiero usar y cómo voy a llegar, qué puente voy a atender, entonces ahí la cosa puede funcionarnos mejor porque podemos entender muchas cosas. Y te platico un poco esta idea porque si uno entiende la esencia de la fotografía, nos vamos a dar cuenta de todas las limitaciones y potencialidades que tiene nuestro medio. Y ahorita me voy a ir a unas partes un poquito más técnicas que tú manejas increíblemente bien en tu canal y en todos tus contenidos, en tus cursos, pero hay una parte que tiene que ver con la naturaleza de la fotografía. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué puede, qué no puede hacer? Luego, ¿para qué quiero la fotografía y dónde estoy parado? Porque hay diferencias inmensas dependiendo de para qué hace uno una fotografía y para quién hace uno una fotografía. No es lo mismo hacer una fotografía para mí, para mi goce y para decir, ay, me la he pasado increíblemente bien, que trabajar en AP y mandar una imagen, para una imagen noticiosa de estoy en Beirut, hubo una explosión.
y le cambié el cielo en Photoshop porque no estaba lindo, ¿no? O sea, hay como lugares donde puedes hacer cosas, lugares donde no puedes hacer cosas bajo ninguna circunstancia, pero tiene que ver con el para qué. Porque entonces, entendiendo el para qué, dices, ok, estas son las herramientas que tengo, esto es lo que yo necesito, y qué voy a usar en el puente, qué voy a usar en el medio. Y aquí una idea que solamente quiero comenzar a decir, que es incluso en cosas que son súper fuertes en términos de ser muy rigurosos, como puede ser la WordPress Photo, las agencias AP, France Press, la que te guste, sí admiten un cierto control tonal. Lo que no admiten, por ejemplo, es que agregues o quites cosas. Ah, es que mira, aquí tengo arriba una bombilla, un foco, que se ve horrible y entonces lo quito con Photoshop. Eso en fotoperiodismo es pecado mortal, quitar o poner cosas en la escena. Pero, por ejemplo, decir, ah, está muy verde, está muy amarilla, cambiar la dominante de color, ajustar un poco el contraste, etcétera, eso se permite perfectamente en el medio más astringente que es el fotoperiodismo. Entonces, pero fíjate, vamos a regresarnos en términos de la ontología al inicio de la fotografía. Porque la fotografía nace para empezar, como tú bien lo has dicho, en blanco y negro. Y los seres humanos vemos a color y ese es un primer asunto de algo que se conoce en semiótica de la imagen, espero no sonar ahí muy técnico, pero en semiótica de la imagen, la iconicidad. Todos decimos eso, es una fotografía icónica porque lo hemos oído mil veces porque viene del inglés al iconic photograph, ¿no? Pero no es una idea correcta porque más bien vamos a pensar la foto del Che Guevara, de Alberto Cordón, una fotografía icónica. No, no es una fotografía icónica, es una fotografía emblemática, que es algo distinto. ¿Por qué? Porque la iconicidad es qué tan parecido es el referente a la realidad y qué tan alejado es el referente de la realidad. Entonces, hay incluso una escala de iconicidad que dice, ¿cuál es la máxima iconicidad? Casi la máxima iconicidad es una escultura hiperrealista a color, ¿no? O sea, que casi puedo hacer yo una escultura de Joan, te ponga junto y casi no puedas encontrar la diferencia. Esa es la máxima, la iconicidad máxima es la realidad misma. Vamos a pensar que el siguiente grado es eso. Y después nos vamos alejando. La fotografía, ya por el hecho de ser un medio bidimensional, ya no es una escultura, ya es algo bidimensional, ya estamos hablando que está alejándose cada vez más de esa iconicidad, de esa referente original. Y si a eso, por ejemplo, en la fotografía, ¿qué es lo más icónico o lo que se refiere más al original? Pues la fotografía a color. Pero en el momento en el que la convertimos en blanco y negro, automáticamente se va alejando y alejando de la iconicidad. Quiero pensar en autores, por ejemplo, un autor que a mí me fascina, que es Daido Moriyama, que wow, son unas cosas tremendas, el grano absolutamente reventado, súper contrastada, toda esta historia. Bueno, ahí todavía se está alejando más de la iconicidad, porque incluso ya está casi coqueteando con abandonar el medio fotográfico para llegar a la ilustración. No hay que olvidar que Moriyama es diseñador de formación. Entonces, claro, no es raro, a él eso le viene bien porque en su lenguaje, en el para qué, dice, pues lo voy a hacer en blanco y negro y lo voy a estirar, ¿no? Entonces, primer asunto, ¿no? O sea, la fotografía nace en blanco y negro y ya de entrada se está alejando del referente, ya cada vez es menos icónica. Segundo, las herramientas, ¿no? Creo que es algo que a veces uno podría decir, es que estoy haciendo trampa con el Photoshop. Habría que pensar que los primeros daguerrotipos, estoy hablando que el daguerrotipo cambió muy rápido porque la tecnología se aceleró muchísimo. Entonces, un daguerrotipo auténtico no es fácil de encontrar. Es más fácil encontrar ferrotipos, ambrotipos. Pero, ¿a dónde voy y por qué lo digo? Porque ya en el daguerrotipo se coloreaban los daguerrotipos. O sea, se necesitaba ponerle, no sé, la chapita, ¿no? En los labios, hacer retoques, ¿no? Entonces, eso ocurre en 1839, cuando surge la fotografía. Entonces, no habría que espantarse de, ay, el Photoshop, pecado. Bueno, existía, a lo mejor no se llamaba Photoshop, pero se llamaba pincel, y con pincel, con técnicas de pintura, lo hacían. Luego, quiero pensar, por ejemplo, en fotografías del siglo XIX, una famosísima, la de Oscar Gustav Rechlander, los dos caminos de la vida, es una alegoría hecha con 30 negativos diferentes, 30 tomas que están puestos como una sola. Otro, por ejemplo, ¿qué les gusta? H.P. Robinson, Henry Peach Robinson, que hacía primero sus bocetos y decía, a ver, aquí va a ir un corderillo, aquí va a haber unas pastorcitas, etcétera. Hacía su dibujo y luego creaba la escena, ¿no? Un tableau vivant, hacía tal cual y la dejaba idéntica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la fotografía siempre ha tenido también esta discusión entre la construcción
y el recoger las cosas. Fíjate, un detalle histórico interesante es que la fotografía no siempre se llamó fotografía, porque al principio no sabían cómo llamarle. Le llamaban daguerrotipo por la técnica, pero que le empezaron a llamar aletofisos, fisotipos, todo tenía mucho que ver con la idea de la naturaleza, ¿no? De copiar lo que está ahí, ¿no? Incluso decían que eran imágenes hechas por la naturaleza, ¿no? Porque era la luz que reflejaba toda la historia. Entonces, claro, hasta que John Herschel habla de lo fotográfico, de la fotografía, entonces ya como que tenemos este medio. Pero lo importante es que lo fotográfico siempre ha tenido este problema de decir, ¿es la realidad o no es la realidad? Yo siempre digo que una cosa que históricamente hay que recordar es que la fotografía la presentó Daguerre en la Academia de Ciencias de París, no en la Academia de Bellas Artes. Eso cambió muchas cosas porque automáticamente todos los que estaban en la academia lo vieron maravilloso, pero como un invento científico, no como una posibilidad artística. Pensaron, claro, ahora en lugar de irnos, no sé, a las Islas Galápagos y estar haciendo dibujitos de plantas y animales, pues con esto hacemos una fotografía y nos queda mejor que cualquier pintura, ¿no? Esa es otra de las trampas de la fotografía, el llamado efecto realidad. Pensar que lo que tenemos ahí es la realidad cuando no lo es, así de simple. Una fotografía tiene una realidad propia, es un objeto, tiene una entidad propia y no importa si está en un archivo RAW, si está en el monitor de la computadora, en el móvil, en el Instagram o en un papel, ¿no? O sea, o en un libro. La fotografía tiene una entidad propia, una existencia propia. Entonces, la fotografía, habría que entender esta gran gama de problemas de construcción, no construcción. Para los científicos era un pecado alterar un animal de las Islas Galápagos, ¿no? O sea, si retocabas a la tortuga, pues cambiaba lo que querían ver de la tortuga y era una trampa, ¿no? Pero en cambio, para Oscar Gustav Rechtlander, el decir, bueno, sí, yo hice las escenas, las uní y que yo quería crear algo, quería crear arte, pues entonces vamos entendiendo cómo la fotografía tiene una naturaleza y también tiene un para qué lo quiero hacer. ¿Para qué quería hacer, por ejemplo, Gustave Le Ray también, no sé, estas marinas que se iba con la cámara? Y es el primero que realmente hace esto que hacemos muchos, ¿no? Que es salirte con la cámara en la madrugada, hacer unas fotos, una marina, porque se te pega la gana, nada más por eso, ¿no? Fíjate, regresando un poco al tema de la historia y un poco al tema del para qué hago la fotografía, pues claro que hay diferencias importantes si piensas desde la ciencia que la piensas desde el arte. Si lo haces para el goce, porque a ti te gusta, porque a ti te llena, porque para ti es un reto y vas buscando maneras de resolver problemas fotográficos, etcétera. Yo creo que hay un tema, y a ver, yo no sé, y eso tú me dirás, Joan, qué piensas, pero pienso que hay un momento cuando uno es el fotógrafo solitario, que te sales con la cámara, y otro es cuando está la interacción social, cuando subes tus fotos a Flickr en su momento, ¿no? Que yo todavía tengo mi cuenta de Flickr porque tengo un montón de fotos ahí, pero ya realmente ni siquiera las comparto, ¿no? Pero Flickr, 500 píxeles, cualquiera de estos sitios, Instagram para el caso, ¿no? Cuando subes tus fotografías, cambian muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes interacción con los demás, porque los demás opinan, porque te dan el like, no te dan el like, etcétera. Y entonces ahí hay un riesgo pequeño, pero riesgo al fin, de que dejes de hacer las fotos para ti, porque tú gozas, como para obtener una recompensa que es el like, que es el que te digan, qué bonita foto, o los comentarios, o lo que sea. Entonces ahí está cambiando de una manera muy sutil, pero muy poderosa la teleología. ¿Para qué quiero hacer la foto? ¿Para los demás o para mí? Si yo hago las fotos para los demás como un fotógrafo profesional, ¿por qué hago fotografía editorial? ¿Por qué hago, no sé, qué te gusta, fotografía de modas? ¿Por qué hago cualquier tipo de fotoperiodismo, fotoreportaje, etcétera? Pues claro que sé que estoy escribiendo con la luz, fotografiando para un medio con una cierta agenda, con un cierto gusto, con algo que quiere. Tú te vas a ir a Vogue y vas a querer hacer cosas que son las que sabes que tu editor te está pidiendo, ¿no? Entonces, en ese para qué y para los demás, en ciertos rangos, en ciertos estilos, es muy claro, pero en otros no. Cuando uno lo hace simplemente porque se le pega la gana, porque le gusta, porque ya le invirtió a la cámara, al trípode y hace todas estas cosas y se ve en la madrugada y hace sus fotos, esta nueva interacción cambia mucho las cosas. Habría que pensar en esto como una reflexión para todos los que hacemos fotografía hoy en el siglo XXI. Hoy hacemos una foto en este momento y la compartimos en Instagram y ya está disponible y vamos a empezar a recibir un like, un comentario, un lo que sea. Pero quiero que piensen que hace
¿qué les gusta? Me voy a ir un poco lejos y no tan lejos. 30 años, vamos a pensar 30 años. Vamos a pensar en 1900, ¿qué les gusta? ¿80? En 1980, un fotógrafo que se había comprado su cámara Minolta, que le gustaba y que hacía cosas, incluso que había montado su cuarto oscuro y todo lo que quieran, amateur, las posibilidades de que alguien viera sus fotografías eran mínimas. Es más, si tenía suerte y no se suicidaba nadie en la audiencia, podía ponerlas en un carrusel con sus diapositivas, mostrándolas en una reunión con sus amigos y su familia. Y la mitad con cara de, ya no quiero seguir viendo esto, ¿no? Pero esto ha cambiado mucho, porque ya no están las fotografías en un cajón, ya no están las fotografías solamente en álbumes y no son nada más para nuestro goce. Quisiera regresarme un poco, si me lo permites, al tema de la ontología de la fotografía. Ya no nada más por el tema de la iconicidad y ya no nada más por el tema de separarse del referente ni nada, sino por algunas limitaciones propias que tiene la fotografía desde el punto de vista técnico, que tú las conoces perfectamente. La fotografía, por definición, siempre ha sido de rango dinámico bajo, incluso una fotografía. Las fotografías son muy contrastadas desde siempre. Yo me acuerdo muy bien cuando empecé a ver las primeras fotografías HDR, me llamó tanto la atención porque parecía como una pintura, ¿no? O sea, pero es que no parecía una fotografía. O sea, claro, tenía todos los elementos de precisión, etcétera, pero esos rangos tonales tan extraños, es que esto, ¿qué es, no? Y claro, es que si uno se pone a pensar, efectivamente la pintura es de rango dinámico amplísimo. ¿Por qué? Pues porque el pintor, si dice esto es azul, pues lo pone en azul, y si siente que no se ve con suficiente luminosidad, pues le aumenta la luminosidad y tan tan. Pero la fotografía siempre ha tenido esta característica, incluso la fotografía analógica, no es solamente la fotografía digital, la fotografía analógica tendió siempre a ser muy contrastada. Yo me acuerdo mucho de estos clásicos ejercicios de exposición que llevaba uno en fotografía analógica, del gato negro en el fondo negro o del gato blanco en la nieve, ¿no? Y cómo había que resolver porque podías dejar eso gris y la idea no es que no fuera gris, sino que se viera como la ven más o menos los ojos. Entonces, claro, aquí hay otro asunto, ¿no? Nuestro aparato óptico, nuestros ojos, son muy distintos de nuestra cámara. Y a veces pensamos que son lo mismo, pero por un lado, yo me he encontrado a lo largo de muchos años dando la cátedra de fotografía avanzada, que definitivamente uno de los grandes trampas de la fotografía, al hacer fotografía no es la fotografía, sino nuestro cerebro. O sea, el problema es que creemos que el sistema óptico son nuestros ojos, pero, y no lo digo a la ligera, lo he estudiado mucho y a mí me parece que el sistema óptico humano es 80% cerebro, 20% ojos. ¿Por qué? Porque estamos procesando toda esta información que nos llega por los ojos, pero el cerebro es el que la crea. Yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos, que es, a ver, incluso si ustedes que me están viendo, hagan el ejercicio. Vamos a hacer una cosa. Pongan sus dedos aquí enfrente y entonces hasta hay que irnos abriendo el ángulo sin mover los ojos, siempre hacia adelante, hasta donde dejemos de verlo, viendo hacia adelante sin hacer trampa, cuando desaparecen nuestros dedos, cuando ya no existen, ya no los veo, viendo hacia adelante. Ok, lo que acaban de hacer y lo que acabamos de hacer es mentira, no es así, por una razón muy simple. Los ojos solamente tienen un ángulo de 46 grados, no tienen 180 grados, tienen 46. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro recompone la escena como estos stitches, no sé si te acuerdas de estas fotografías de Aldous Huxley, que eran como Polaroids, sí, que se pegaban, eso hace nuestro cerebro, pero es tan eficiente al hacerlo que tenemos una imagen mental que se complementa con la imagen que tenemos real, pero que es una imagen compuesta al final del día. Entonces, eso nos indica por qué es tan diferente la fotografía de nuestro medio fotográfico, de nuestro cerebro. Otra idea, clásico error de principiante que a todos nos ha pasado en la vida y que no es nada más un error de principiantes porque es realmente difícil. Los horizontes caídos, las geometrías mal alineadas. ¿Por qué? Porque tú estás perfectamente con la cámara, tú voy a tomar mi móvil, ¿no? Aquí tienes la cámara, tú la ves perfecto, ¿no? O sea, porque además nosotros tenemos esta capacidad desde el punto de vista cerebral de si nos inclinamos, la escena no se ve mal. Como adolescentes nos sentábamos a ver una película en la televisión y llegaba tu madre y te decía, pero ¿cómo puedes estar viendo la televisión así tú? Pues, ¿cuál es el problema? Yo veo perfectamente, porque el cerebro hace estos ajustes, pero la cámara no. Si la cámara está angulada a 45 grados, aunque tú lo veas a tu nivel,
en la fotografía va a salir a 45 grados. Entonces, esta es una primera cosa que a mí me parece que es importante porque tiene que ver con la ontología de la fotografía. El medio fotográfico tiene capacidades, pero también limitaciones propias. Una de esas limitaciones es el rango dinámico. Y el rango dinámico de los ojos es totalmente distinto al que tiene la cámara, número uno. Número dos, también esta intención de querer hacer que la fotografía se vea como nosotros queremos, no deja también un poco de decir, a ver, ¿qué tanto conoces la fotografía? ¿Qué tanto conoces tus limitaciones? ¿Qué es lo que a una fotografía la vuelve una fotografía y no una pintura y no una escultura y no una cosa que es lo que tú quieras ver en tu mente, sino una fotografía? Y entonces ahí puedes empezar a jugar con las limitaciones, con las potencialidades. Yo creo que quienes hicieron eso de una manera absolutamente magistral, que conocieron a fondo la naturaleza y las limitaciones técnicas y estéticas de la fotografía, fue en el modernismo. Vamos a pensar gente como Ansel Adams, Edward Weston, y todos los que están en medio, Brassai, Kertész, Cartier-Bresson, etcétera. Pero sobre todo gente como preciosista, como Weston, gente como Ansel Adams. Fíjate, pienso mucho y cuando en los correos estuvimos platicando un poco por dónde podría ir la charla y le di vueltas, pensaba mucho en Ansel Adams, este enorme fotógrafo de retrato de paisaje estadounidense, que él decía que las reservas y los quemados, el Dutch and Burn, se inventaron para corregir los errores tonales de Dios. O sea, qué cosa tan fuerte. ¿Por qué? Porque él quería ver ciertas cosas no en el negativo, en el positivo, y entonces una parte la subexponía, otra parte la sobreexponía. Por ejemplo, otro fotógrafo cumbre, inmenso, Richard Avedon, uno puede ver las anotaciones de Richard Avedon cuando ya iba a hacer una copia para un museo o algo, y cómo iba marcando esto subexpuesto, esto un tercio de paso, esto sobreexpuesto, etcétera. Ajustaba todas estas partes. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a esta posibilidad de poder reinterpretar nuestro trabajo a través de las herramientas que tenemos. Claro, en su momento tú ponías tu negativo, proyectabas en la ampliadora y en la ampliadora subexponías o sobreexponías. Eso ahora lo haces con el Photoshop en 2 segundos, pero ya se hacía, ya lo hacía Ansel Adams y nadie te puede decir, no, es que Ansel Adams hacía trampa. No, 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 es que él le pegaba el cielo en Photoshop. No le pegaba el cielo en Photoshop, pero no era ni siquiera era lo que él había visto, era lo que él quería interpretar de la imagen fotográfica. Entonces, a ver, hay otra parte que tiene que ver también con la ontología de la fotografía y es el oficio. A mí me parece como muy interesante. Justo estaba viendo tu último video, de los filtros degradado, y pensaba en esta idea. A ver, efectivamente, pensando en alguien que dice, es que hizo trampa porque pegó un cielo, porque lo mejoró en Photoshop. A ver, tú lo sabes mejor que nadie y todos los amigos los invito a que le echen un vistazo al canal de Joan para que puedan ver estos videos donde habla de bracketing para hacer rangos dinámicos, rango dinámico amplio, el poner el filtro ND. ¿Por qué? Porque si uno dice, a ver, lo puedo hacer en Photoshop en 2 segundos, sí, sin problema. ¿Y está mal? No, no está mal. Se ha hecho desde que el mundo es mundo en la fotografía, pero ¿qué implica el sí haberte ido y decir, a ver, aquí voy a necesitar un filtro degradado? ¿Y cómo voy a controlar mi exposición? ¿Voy a hacer un bracketing o no? ¿Aquí me sirve o no me sirve? Estoy pensando ya cómo lo voy a trabajar en postproducción. ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? ¿Qué está viendo en este momento mi cámara? Pero ¿qué es lo que yo puedo obtener de la escena como una tercera posibilidad que ni siquiera es lo que están viendo mis ojos, ¿no? Quiero poetizar, quiero dramatizar, qué narrativa tengo, qué quiero decir con mi fotografía, teleología, ¿no? Porque en función de eso vas a decir, no, no quiero utilizar el filtro degradado porque en este momento no lo quiero usar. O no, a ver, yo creo que esta foto la necesito hacer con rigor, bien hecha, porque entonces esta me ayuda a sacar el resultado que quiero. A ver, claro, si tú ya te fuiste con el filtro degradado y ya te pusiste, y ya hiciste todo lo que tú hiciste, y llega alguien y simplemente le pega un cielo en Photoshop a la fotografía, tú vas a decir, pero ¿cómo? Si yo hice todo este esfuerzo para que quedara bien la foto y tú no. A ver, ojo, yo creo que ahí sí, ahí es donde importa mucho el oficio. Y hoy es algo que ya no estamos tan acostumbrados. Quienes nos hemos metido a la fotografía en otras épocas, en la época analógica, pues tú sabías que en diapositiva no podías subexponer ni sobreexponer un paso, porque medio paso era como lo máximo a lo que podías acceder, porque si no se terminaba la imagen.
Ahora no te preocupas, ¿no? Con los rangos dinámicos que tienen las cámaras. Hoy en día, pues más o menos dices, bueno, pues 2, 3, voy a subexponer 2 pasos a ver qué pasa, ¿no? Eso era imposible. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno se ha metido a la fotografía solamente en el aspecto digital? Está muy bien, pero te has perdido de todo ese rigor del hecho de que te costara la toma. Estamos pensando, les voy a poner un ejemplo. Ahora decimos, ay, nuestra cámara full frame, calidad inmensa. Voy a pensar en aquí tengo este cuaderno, que debe ser más o menos 8,5 por 11 pulgadas, que es el tamaño carta. Es casi del tamaño de una placa, de una película de placa de 8 por 10. O sea, la cantidad de información visual en términos de tono, de precisión, que podía caber en un negativo de este tamaño era enorme. De hecho, los fotógrafos como Weston, como Adams, despreciaban un poco el 35 milímetros porque era un Era negativo pequeño. de este tamaño. Le llamaban formatos pequeños, ¿no? Incluso los formatos medios de 6x6 eran formatos que decías, bueno, ya esto está medio decente, pero es portátil, ¿no? Porque lo otro era llevarte una cámara inmensa y ponerla. Claro, ¿y cuánto te cuesta hoy una película de placa de este tamaño? ¿Y cuánto te cuesta una cámara de formato grande en este momento? Y el objetivo de tamaño grande, etcétera. Entonces, claro, ahí tú puedes, entonces a lo mejor voy a angular y voy a manejar mis planos y vas a tener como todo un manejo de oficio que te va a dar mucho rigor. Y que entonces creo que yo siempre he pensado en esta idea, ¿no? Es más fácil el rigor soltar que de ser desordenado y ser sucio a ser preciso. Porque si eres sucio y eres desordenado y expones mal y tus fotos están vibradas, etcétera, querer hacer una foto precisa te va a costar un trabajo inmenso. En cambio, si tú ya sabes siempre ser como súper preciso en tu enfoque, en tu exposición, etcétera, y un día quieres soltarte el pelo un poco y quieres hacer cosas más sueltas, lo vas a poder hacer. Todo tiene que ver con la ontología de la fotografía como un medio técnico, también como un oficio, como entender qué implica para mí tener este oficio, este conocimiento. Yo la verdad es que una cosa que recomendaría así, pero sin ninguna duda, es que todo el mundo esté revisando tus videos una y otra vez para que vea las diferentes herramientas y decir, ok, vía software puedo hacer esto, pero para poder hacerlo en software tendría que haber previsto esto. Claro, quieres hacer un HDR y no hiciste 3 tomas por lo menos, en bracketing, pues no vas a poder hacerlo porque no vas a tener el material. Si lo quieres hacer ahí con el móvil, pues no te va a funcionar porque seguramente el Snapseed no va a ser la herramienta adecuada para armarlo. Entonces, el entender bien este oficio nos va a ayudar mucho. Lo mismo decía Ansel Adams de alguna manera. Él decía que haríamos mejores fotografías si fuera más difícil hacer fotos. Esta idea que nos puso Kodak en su momento de presionas el botón y nosotros hacemos el resto, nos ha hecho un poco de daño porque todos pensamos que levantar una imagen es muy fácil. Y es que sí, levantar una imagen es muy fácil. Hacer una fotografía no es nada fácil. Aquí es donde entonces llega como el asunto de decir, a ver, esta es la naturaleza de la fotografía, esta es la importancia del oficio, esta es la importancia de resolver bien las cosas, ¿para qué las quiero hacer? Las quiero para mi goce personal, las quiero como un reto, las quiero porque las quiero publicar, porque las quiero vender, porque estoy trabajando para un medio, ¿para qué las quiero? Y entonces, este método va a ser unir esos puentes. Si en ese puente el Photoshop tiene sentido, pues úsalo con responsabilidad, úsalo con inteligencia y utilízalo, incluso, y si quieres experimentar, experimenta, si quieres hacer locuras, haz locuras, si no, pregúntenle a Man Ray cuando hacía todos estos experimentos rarísimos, las solarizaciones, toda esta idea, la experimentación ha sido una parte importante de la fotografía, nos podemos soltar el pelo sin problema, pero creo que para mí, ¿qué es lo que importa mucho en fotografía? Mucho, mucho, mucho. Trabajar desde 2 cosas, lo digo de verdad, trabajar desde el conocimiento y no desde la ignorancia y trabajar con conciencia. ¿A dónde voy con estos 2 asuntos? Trabajar desde la ignorancia no es buena idea porque no haces una foto con un filtro degradado ND porque no sabes que existen. Entonces, pues si te hubieras informado un poco, vieras el canal de Joan, pues dirías, ya sé que hay una herramienta, ¿no? Eso es conocimiento, eso es trabajar desde el conocimiento. El decir, puedo utilizar esto en esta herramienta, en Lightroom lo puedo hacer así, así, así. Eso es trabajar desde el conocimiento, no trabajar desde pues ¿por qué lo hiciste? Pues porque se me ocurrió. Voy a decirlo de una manera un poco dura, pero no es mi intención. Hay una fotografía silvestre, hay una fotografía que es la que vemos en las redes sociales, es la selfie que cualquiera se hizo. Tú vas por la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿puedes hacer una foto? Te levanta la imagen y ya está. Es una imagen silvestre, es como un jardín que Esto me no lo está. apunto, me ha gustado el concepto fotografía silvestre.
Sí, o sea, es fotografía, no está podada, no está cuidada, no está fertilizada, no está, es pura hierba, ¿no? Pues bueno, se puede, sí, sí se puede hacer y eso existe muchísimo en las redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, tú le dices a alguien, oiga, ¿me puede hacer una foto? Y esa persona no va a pensar, a ver, ¿cómo qué quiere transmitir esta persona? ¿Quiere verse digna? ¿Quiere verse interesante? ¿Quiere reflexionar sobre su identidad? Eso no se lo plantea. Mucho menos se plantea, oye, ¿qué plano usaré? ¿Usaré un plano americano? Sí, porque como que es interesante. No, mejor un plano medio. No, un plano, un primerísimo primer plano. A ver, eso no se lo va a plantear. Simplemente va a poner el teléfono, para el móvil y listo. Y levanta la imagen. Eso es trabajar desde la ignorancia, desde, bueno, como es tan fácil, pues lo puedo hacer y ya está. Pero cuando trabajamos como fotógrafos, la persona que hace fotografía, una fotógrafa, un fotógrafo, empieza a trabajar desde las herramientas técnicas, conocer, por eso somos tan junkies de comprar porquerías los fotógrafos, ¿no? La cámara, y ahora necesito un objetivo, y ahora compro esto, etcétera. Pero donde nunca le invertimos es en los filtros, ¿verdad? Ahí sí es donde vemos que un filtro nos cuesta 500 euros y dices, ay, no, yo creo que mejor no. Pero ese filtro podría hacer toda la diferencia para que tu foto, desde que sale de la cámara, esté muy bien y ya lo que le pongas en la postproducción, pues es apenas un ajuste mínimo, ¿no? Porque si eso lo quisieras hacer en video, lo tendrías que hacer. Tengo un queridísimo maestro y amigo mexicano que es Gabriel Figueroa. Su padre fue el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, uno de los más grandes cinefotógrafos del cine mexicano. Y él me platica que su padre tenía maletas y maletas y maletas de filtros, porque para cada circunstancia, para que se vieran estos cielos increíbles ahí en las campiñas mexicanas, pues necesitaba un filtro. Y arreglaban el maquillaje de las actrices, que se veía horrible si tú las veías en vivo, pero para que fotografiaran bien. O sea, había un rigor inmenso en ese tipo de trabajo. Entonces, yo creo que eso es trabajar desde el conocimiento y eso es no hacer fotografía silvestre, sino fotografía cultivada. Yo pienso que el cinefotógrafo promedio es mucho mejor que el fotógrafo bueno, ¿no? Esto hace muchos años aprendí a tocar blues en la guitarra y siempre me ha gustado mucho, llevo 35 años haciendo blues, pero me decía una cosa mi profesor, ¿no? Decía, tienes que trabajar siempre con rigor, siempre acostumbrarte a hacer las cosas despacio pero bien, para que cuando las quieras hacer rápido, te salgan de una manera natural, practicar. Eso es algo que los fotógrafos no hacemos mucho. O sea, a ver, ¿cuánto practicamos? A ver, por ejemplo, fotografía de paisaje. Decir, voy a ir a practicar, no tengo ninguna obligación de hacer la súper grande foto, puedo equivocarme, puedo hacer, pero hoy quiero ir a trabajar la ley del horizonte y la voy a trabajar y si me funciona, etcétera. Entonces yo creo que uno puede ir nutriendo su fotografía y haciéndola cultivada, no silvestre, por un lado. Por otro lado, ¿por qué desde la conciencia, lo que platicaba, puede sonar como a budismo zen, ¿no? El mindfulness, que ahora andamos mucho, pero es desde, si ya tengo un conocimiento, si ya sé que desde el inicio de la fotografía es un medio distinto, bidimensional de la realidad, donde es una interpretación. Se ha dicho muchas veces, ninguna fotografía es la realidad, ya dijo además todavía algo más Richard Avedon, toda fotografía es mentira. Y de eso hay muchísimas cosas. Entonces, los libros de John Foncuberta que reflexiona tanto sobre fotografía y verdad. A ver, no se preocupen, la fotografía no es verdad, ni tiene que serlo, no está hecha para eso. Es una interpretación, es un filtro que ya por el simple hecho de tener enfrente un objetivo está deformando esa realidad, o por muy bueno que sea, ya está cambiando, está generando una nueva posibilidad, una interpretación. Entonces, primero, conciencia de eso, que estamos haciendo una interpretación, conciencia de para qué hago la foto y a quién estoy engañando o no engañando. Si dicen, oye, es que estás metiéndole Photoshop, pues si yo cuando estoy haciendo la fotografía tengo la conciencia de quién soy, para qué la hago, qué necesito, qué estoy experimentando y decidí en ese momento ponerle Photoshop, lo puedes hacer. Por ejemplo, pienso mucho en ti, Joan, porque tú puedes tener toda esa latitud de decir cuándo quiero ponerle un cielo en Photoshop y cuándo quiero utilizar el filtro degradado, porque sabes usar las dos herramientas. Pero ¿cuál es la diferencia en tu caso? Que lo haces con conciencia y que lo haces con responsabilidad. Es decir, tú dices, ok, yo asumo esto. Todos queremos hacer fotografía original, ¿no? O sea, eso es como una cosa que siempre pensaba, yo quiero ser súper original. La verdad es que es todo un tema larguísimo el tema de ser original o no, pero lo verdaderamente importante a mí me parece que no es ser original, sino ser honesto, uno, y ser auténtico. Claro, uno puede ser un auténtico idiota, entonces hay que tener cuidado, pero ser auténtico significa
asumir la honestidad de las cosas y decir, sí, le puse Photoshop. Yo no sé si te acuerdas de esta fotografía hermosísima, fantástica de Robert Doisneau, la del beso en el Hotel de Ville, donde está esta pareja besándose y el hotel atrás, Sí. Bueno, él sufrió muchísimo porque hizo la foto, ganó muchísimo dinero con esa fotografía, es la foto que se han vendido más pósters en la historia, y ya siendo el mayor, de repente aparece uno de los dos que están en la foto diciendo, él nos pagó, somos modelos y me debes tanto, ¿no? Y eso le pegó durísimo a Robert Doisneau, lo deprimió, no digo que se hubiera muerto de eso, pero no, de que no le ayudó, eso sí te lo puedo decir, porque no fue auténtico y no fue honesto, no dijo, sí, no hay ningún problema, yo les pagué, hicimos la escena y ¿cuál es el problema, no? Entonces, claro, porque era como un momento donde se valoraba mucho la fotografía hallada por encima de la fotografía creada. Si tú le preguntas hoy a cualquier artista de fotográfico contemporáneo que crea historias, oiga, pero usted hizo esta escena, ¿verdad? Pues sí, claro que la hice, ¿cuál es el problema? Ese es un canon que tiene que ver tiene que ver esto con la autenticidad, con la honestidad, decir, bueno, a ver, yo sé que no, este asunto del socrático, yo solo sé que no sé nada. O sea, pues bueno, yo sé que soy muy ignorante, estoy tratando de aprender, estoy tratando de hacer cosas cada vez más interesantes, me estoy poniendo retos. El fotógrafo nunca debe ser autocomplaciente. Ya dominaste una técnica, hay que Otra cosa. estirarla. Yo pienso mucho eso, ¿no? La fotografía es estirar, es como un concepto. Ok, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a jalar? ¿Hasta dónde lo vas a estirar? ¿Y cuándo? Vamos a pensar en una liga, ¿no? Una liga de hule. ¿Cuándo rompes la liga? ¿Cuándo dices, oh, pues ya, creo que se me pasó la mano, lo estiré demasiado? Entonces pienso que este asunto de no ser autocomplaciente, de ir encontrando más herramientas y ser consciente de nuestra ignorancia, pero tratar de trabajar desde el conocimiento, nos ayuda a llevar esa conciencia, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuándo lo estoy haciendo? Entonces, retomando un poquito lo que platicábamos al principio, si tenemos una ontología, ¿qué es la fotografía? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? ¿Para qué quiero hacer las fotos? Para mi goce, para las redes sociales, para venderlas, para un trabajo externo. ¿Y qué método voy a utilizar? Y en el método hay mucho de conocimiento y el conocimiento ¿cómo se llama? Por ejemplo, de la ontología. Pensando en el tema de los rangos dinámicos y del video de lo que comentábamos hace rato, estaba pensando mucho en el ejemplo de el Chivo Lubezki, de Emanuel Lubezki, este cinefotógrafo mexicano que ya ha llevado un montón de premios porque hizo la cinefotografía de Birdman con González Iñárritu y también de The Revenant, de esta película con Leonardo DiCaprio, el Renacido, ¿no? Renacido, sí. Debieron ponerle un cazador de osos en apuros o algo así, ¿no? Pero en fin. The Revenant. ¿Cuál era el gran problema que tenían en Revenant? Para empezar, que González Iñárritu dijo, por temas de producción, por temas de dinero, vamos a tirar en digital sí o sí. Sí, ya sé, la cámara Arri inmensa, pero en digital. No vamos a hacerlo en celuloide. Y entonces, el gran problema también era todos los horarios a los que podían trabajar, el frío que hacía, el crew, todo lo que tenían que mover porque estaban en Canadá y estaban en el frío espantoso y toda la historia. Entonces, uno de los grandes problemas a los que se enfrentó Emanuel Lubezki fue el rango dinámico, porque las cámaras digitales tienen un rango dinámico limitado. Y entonces tuvo que encontrar la maña para decir, bueno, esto lo voy a tirar así, ojo con los cielos porque se me van a volar. Y entonces, esta es una película que yo les recomendaría mucho que la vieran con mucho ojo cinefotográfico. Decir, olvídense de la trama, es más, bájenle el volumen, ¿no? No escuchen, si ya la vieron, ya se saben el cuento, ¿no? Lo importante es estar viendo y pensando cada plano, cada escena, cómo la resolvió Emanuel Lubezki, pensando que tenía una cámara digital de súper alta calidad y lo que quieras, pero cámara digital con un rango dinámico limitado y cómo le dio vuelta, cómo lo solucionó. Porque en el fondo, al final del día, sí hay algo de postproducción digital, sí hay, obviamente, correcciones de color, todo lo que ustedes quieran, pero en general trataron de tener la menor cantidad de correcciones posibles. Alguien que también hace unas cosas loquísimas es Christopher Nolan en cine. Seguro han visto la película de Dunkirk, pues no les digo El Caballero de la Noche, todas sus películas, pero incluso esta última de Tenet, ¿no? Pero Nolan todo lo quiere hacer hasta donde le es posible con efectos reales. Si tiene que estrellar un avión 747 en un hangar, consigue el avión 747 y lo estrella en el hangar, porque sabe que hacerlo en digital no se vería igual, porque sabe que hacer la maquetita no se vería igual, y a él le interesa mucho ese tema de la autenticidad.
Y él podría hacer los efectos en digital sin problema. Ahora son increíbles las cosas que se pueden hacer en digital para cine, pero él decide hacerlo con ese otro rigor. Entonces, recordar, a ver, Emanuel Lubezki, ¿cuál es la característica esencial? El qué es la fotografía, la cinefotografía digital, el rango dinámico y sus limitaciones. ¿Para quién lo hace? Para un director que quiere transmitir ciertas cosas. ¿Y cómo va trabajando y cómo va poniendo filtros y cómo va poniendo cosas y cómo evita ciertas escenas y elige ciertos ángulos y la luz y para poder dar este resultado? Entonces, dicho pues como una manera de recapitular todo esto, yo pienso que si logramos que nuestra fotografía tenga una buena conciencia de para qué la queremos, tenemos un buen conocimiento fotográfico, no somos autocomplacientes y cada vez vamos trabajando más, trabajando más, trabajando más, los puentes los vamos a poder tender con una gran conciencia y vamos a saber cuando un puente tiene que ser sólido y tiene que estar muy bien construido o cuando el puente dices, bueno, este nada más es para pasar rápido y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí, pero eres consciente de eso y tú sabes que ese puente no va a durar o el otro sabes que va a durar 1000 años, pero sabes que no va a ser flexible. Entonces, creo que ahí este trabajo de conciencia va a ayudar mucho a que las fotografías sean diferentes y sobre todo lo que platicaba hace ratito, a que sean fotos auténticas, fotos honestas, es decir, bueno, trabajo desde el conocimiento, desde la ignorancia, desde la conciencia, pero hago las cosas con honestidad. Y si digo, pues sí, le puse el cielo, como lo que tú dices, pues le puse el cielo en software. ¿Y qué opinan? Pues muy bien, habrá quien diga, no, eso es un engaño, etcétera, pero también habría que decir, bueno, esa opinión, qué tan informada es esa opinión, qué tanto conoce la historia del medio fotográfico. Y eso me lleva también a una consideración muy rápida, si me la permites, Joan, que es la fotografía no solamente es hardware y no solamente son fierros, y el problema es que son súper seductores. A mí me encantan, o sea, yo cuando llegué con la cámara número 100 a casa, mi mamá, mi esposa, verdaderamente ahí sí ya dejó de ser todo lo comprensiva que fue en las 100 anteriores, o sea, dijo, ya, ¿para qué quieres más, no? Porque al final del día son encantadoras, son herramientas, cada una sirve para algo, no creo que exista una sola cámara que lo pueda hacer absolutamente todo, pero entonces nos volvemos unos junkies del equipo, ¿no? Pero de lo que no nos volvemos junkies es de cultura. Y eso es muy importante, o sea, realmente es lo que nos llevamos a la fotografía. O sea, los fotógrafos no somos entes aislados y no tenemos ninguna obligación de ser dioses para crear absolutamente todo y para inventar el hilo negro. O sea, ni Mozart ni Bach, que fueron los grandes titanes de la música, inventaron nada en el fondo. O sea, reinventaron, cambiaron, agregaron y tal, pero inventar así, es que este señor Mozart inventó la música, pues entonces, ¿por qué sus sinfonías hay una etapa en la que son idénticas a las de Haydn, ¿no? Ahí habría que entender cómo tenemos estas posibilidades de decir no tenemos que inventar nada, pero entonces tenemos que nutrirnos de una cultura, de haber visto muchas fotos. Yo siempre digo que para hacer grandes fotos, quizá lo que habría que hacer es ver muchas fotos, hacer muchas fotos, pero sobre todo vivir mucho, ¿no? O sea, el tener como mucha experimentación, salir, y además no solo de fotografía vive el fotógrafo, vive de la gastronomía, vive de la música. Ya he citado mucho a Ansel Adams porque creo que tus suscriptores y tú van a resonar mucho con este enorme, enorme fotógrafo, pero él decía que cuando tú haces una fotografía, te llevas a esa cámara la última novela que leíste, el último poema que leíste, la última canción que escuchaste, porque la fotografía al final del día es un destilado de nuestro ser, de nuestras decisiones. Nunca hay que olvidar que simplemente si nosotros tenemos la cámara, el móvil en la mano, el simple hecho de decir, me voy a agachar un poco, voy a hacer una toma contrapicada o voy a hacer una toma picada, eso ya es una decisión, eso ya es una decisión informada. Y entonces lo que necesitamos es llevarnos a nuestra cámara todo el bagaje que podamos y hacer enlaces y decir, claro, es que me gustaría trabajar como fulano, con perengano. Y si hago una cosa medio tipo Bill Brandt, pero al mismo tiempo le mezclo a Ansel Adams y a ver qué ocurre, ¿qué pasaría si Gabriel García Márquez, por poner un ejemplo de un literato importante, solamente estuviera obsesionado con las plumas, las superficies para escribir y los procesadores de texto? ¿Qué tal serían sus novelas? Eso es lo único que le importa. Y tiene el mejor lápiz y el mejor papel, pero si no sabe qué hacer con eso, importa. Uno siempre se pregunta, bueno, y Gabriel García Márquez, antes de hacer 100 años de soledad, ¿cuántas novelas leyó? ¿Cuántos libros leyó? ¿Cuántos cuentos leyó? ¿Cuántos reportajes leyó? ¿Y cuánto de eso se fue metiendo ahí? La próxima vez que piensen en comprarse una cámara nueva,
cómprensela, pero espérense un poco. Primero, eso mismo, ¿cuánto les cuesta? 1,000 euros la cámara, perfecto. Esos 1,000 euros, cómprenlos en libros, no manuales técnicos, en libros de fotografía. Váyanse a una librería, busquen, y esos autores que digan, esto tiene algo, me llama la atención, lo compran. Con 1,000 euros de libros se van a llevar un montón de cosas. Y dedíquenle tiempo a verlos, a revisarlos, a hacer. Y ni siquiera con el ánimo si quieren copiarlos, cópienlos, no pasa nada. Pero con esta idea de ir generando una cultura visual que te inspire, que además es que también es muy importante, cuando uno ve grandes fotografías, te dan unas ganas locas de salirte a la calle a hacer fotografías. Porque uno de los grandes problemas que podemos tener los fotógrafos es que podemos a veces estar 3 meses sin sacar la cámara del estuche, ¿no? O sea, implica una disciplina el salir con la cámara. Entonces, yo creo que vale mucho la pena encontrar todos los medios de inspiración, todos los medios de motivación para seguir con este fuego interno y entonces seguir aprendiendo, educándose, conociendo muy bien la parte técnica y tecnológica de nuestro medio, porque al final del día la fotografía es ciencia y es arte y es técnica, son las tres. Pero lo que tendemos a nutrir mucho es la parte del hardware, de los fierros, y menos la parte intelectual, que al final del día todas cuajan, todas funcionan, todas se embonan en un lugar y evidentemente nos van haciendo entender más pues, nuestras potencialidades, nuestras limitaciones, pero nos van amplificando el goce de la fotografía. Hacer fotos no solamente se goza con la cámara y con el obturador en la mano, también observándolas, también pensando cómo hizo esto, pensando yo hubiera querido hacer eso, eso también es parte del goce de la fotografía y que con un poco de suerte, en una madrugada, con una cámara y con tu filtro ND y ahí tu exposímetro y puedes decir, este es el momento de hacer la foto y hacerlo. Y dedícale un mes, a lo mejor 4 fines de semana, si quieres, al mismo lugar, en el mismo espacio, a hacer la misma foto. Pero ¿qué es lo que vas a aprender? A ser más contemplativo, a decir cuándo funciona, cuándo no funciona, a hacer experimentos, a darle tiempo a un proyecto y a que cuaje, ¿no? Y entonces la pregunta inicial de ¿importa o no tener un cielo puesto en software o no? Pues se vuelve como en una respuesta muy rica, ¿no? Muy interesante, muy profunda, y cada quien podrá ir siguiendo hurgando y decir cuándo quiero poner el cielo con software, cuándo quiero hacerlo bien, y entender que siempre tengo las posibilidades de yo tomar la decisión para hacer lo que yo quiera, para lo que yo necesito. ¿Qué opinas, Joan? Pues sí, yo lo que veo es, como tengo contacto con mucha gente que está empezando en fotografía y entiendo que cuando agarras una cámara por primera vez, quieres que eso que tú estás viendo, ¿no? 80% cerebro, 20% los ojos, quieres que ese aparato lo reproduzca a la perfección. Y claro, solo hace falta hacer la primera foto para ver que eso no es posible porque hay unas limitaciones. Y entonces te quedas como muy estresado, muy agarrotado, estás buscando las reglas, ¿no? Las reglas de composición, estás buscando dónde apoyarte para resolver ese problema que tienes, que es que la cámara no te está resolviendo esa imagen que tú estás viendo, ¿no? Yo creo que el proceso fotográfico, sobre todo para esta gente que ahora está al principio, ¿no? Que estás como agarrotado, es el proceso de desagarrotarse, ¿no? Es darle espacio a la fotografía, ¿no? Pensar que es una creación artística y que como tal tenemos la libertad y nos debemos a nosotros mismos esa libertad de crear a nuestra manera. Es muy curioso porque repasando tu blog también he visto un vídeo, el fotógrafo se llama Adam Mayer, creo que es el que hace fotografías con un escáner, que está trabajando el movimiento, ¿no? Y tiene esas imágenes que son larguísimas, donde la gente está estática, pero y no sabes si es una foto, si es un vídeo, si es un GIF, si es exactamente qué, pero eso te llega, ¿no? Y cuando lo ves te llega y dices, es que me importa en el fondo un pepino, si es una foto, un vídeo, yo estoy viendo algo que me está llegando, que me está enseñando, que me está aportando, ¿no? Entonces yo creo que el proceso es es normal empezar agarrotado, pero poco a poco te tienes que ir dejando y eso lo consigues, bueno, pues con todos los consejos que nos estás dando, ¿no? De liberación un poco, ¿no? Sí, también con el asumir que, a ver, yo esto lo leí hace muchos, muchos años en un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron. De hecho, ya fue curiosamente Sí, esposa de Martin Scorsese, se llama El camino del artista, Julia sí. Cameron.
Es un libro muy interesante porque es solamente sobre la vida artística y sobre cómo crecer como artista. Es un libro muy bueno, se puede conseguir en español y se puede conseguir en cualquier lado. Pero ella dice una cosa que me parece clave y que creo que le da al punto de lo que acabas de decir, que es nuestro trabajo como artistas, como fotógrafos, es crear, no es juzgar. Y a veces se nos olvida eso y juzgamos demasiado nuestro propio trabajo. Y por eso tú puedes sentir que estás agarrotado, porque dices, es que necesito reglas, necesito cosas, etcétera. A ver, yo creo que si tú, como bien dices, te sueltas un poco y dices, a ver, puedo cometer un montón de pifias, no una, muchísimas, y no pasa nada. O sea, me equivoqué, yo creo que ahí es donde vale mucho la pena estar experimentando, trabajando mucho y tener una clase, tener a un profesor, tener a un grupo, ir a un club de fotografía en esos entornos, no tanto en las redes sociales, en esos entornos, mostrar tus fotos y decir, mira, hice esto, pero no sé si tiene mucho sentido, no sé si, a mí me gustó por esto, y que la gente vea las fotos y diga, oye, me gusta esta, etcétera. Porque entonces pienso que el poder ir soltándose y no tener que estar tan pendiente del resultado. Creo que esa es una cosa que también creo que vale la pena tomar en cuenta, que es, a veces en la fotografía estamos demasiado obsesionados con el resultado y se nos olvida muchísimo el proceso. El proceso es equivocarse, el proceso es experimentar, el proceso es soltarse, como tú bien has dicho. El proceso es decir, bueno, puede haber muchas reglas, pero pues en este caso voy a trabajar a mi aire y voy a trabajar desde mi intuición. Puedo trabajar desde el conocimiento, pero también puedo trabajar desde la intuición, ¿por qué no? Por supuesto que se vale. El trabajar con la tripa es indispensable en fotografía, porque si no trabajas en tu tema, no está conectado a la tripa, te salen fotografías de cosas huecas, o sea, tú no puedes hacer fotos de cosas que no te interesan porque no funciona. Entonces pienso que por ahí puede funcionar muy bien el equivocarse, el trabajar, el no juzgarse, el compartir las fotografías con otros para ver qué opinan y decir, mira qué curioso, esta intuición que yo tuve sí tuvo eco, o esto que yo ya desde el principio sabía que como que no me convencía efectivamente, o no, o que descubras cosas que te digan, oye, esta foto está increíble, y preguntarte por qué. Decía José Raúl Capablanca, un gran ajedrecista cubano, decía que se aprende más de una partida perdida que de 100 ganadas. Porque dice, cuando tú ganas una partida de ajedrez, nunca te regresas a ver cómo ganaste, simplemente asumes, ya gané, vámonos. En cambio, cuando pierdes, estás, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? No es que fue en esta jugada y regresas una por una. Entonces creo que también hay que hacer de las fotografías malas, de nuestras fotografías malas, nuestras grandes amigas, porque son nuestras grandes maestras, porque nos van a decir, a ver, ¿por qué siento que esto no funcionó? Y también ser como muy tolerantes con nosotros, porque cada fotografía nos está llevando a una nueva y mejor fotografía. Yo siempre digo que cada fotografía te lleva a otra simplemente porque ya sabes coger la cámara, porque sabes cuánto tiempo tardaste en enfocar, porque sabes cuánta resistencia tiene el obturador. Parece una tontería, pero cuando tienes que hacer fotos en la calle y al vuelo, eso hace toda la diferencia entre que se te va la foto o tienes la foto. Entonces, pienso que hay un dicho en México que decimos que no hay peor lucha que la que no se hace. Yo digo que no hay peor foto que la que no se hace, porque la foto que no haces es la foto que no te ayuda a crecer, ni siquiera saber cuánto pesa tu cámara. En cambio, una foto que ya hiciste, trabajas desde la experiencia y siempre habría que recordar, a mí no me gusta ver mis fotografías y lo detesto porque siempre estoy sufriendo, viendo errores, viendo cosas. Ya cada vez me voy reconciliando un poco más con el proceso, pero es que uno siempre ve sus fotografías desde el futuro, o mejor dicho, lo que estamos juzgando siempre es nuestro pasado, Sí. pero en el momento en el que hicimos la foto ya crecimos un poquito, aunque sea un poquito, pero ya crecimos, ya no somos el mismo después de haber hecho esa fotografía. Cuando la vemos, estamos viendo a un yo pasado desde un yo presente. Entonces, eso va a hacer que nunca acabes satisfecho porque siempre tus fotos van a estar detrás de tu crecimiento real. Entonces, como que disfrutar mucho el proceso, decir, bueno, ok, puedo tener alguna pifia, pueden ocurrir cosas, pero es más importante el cómo llego a descubrir cómo solucionar un problema, el cómo encontré en un libro, encontré en un video, lo solucioné, ahora hay otra cosa, lo combino con algo más. Ese proceso a veces se nos olvida en la fotografía, a veces siempre solamente estamos obsesionados en el resultado de la imagen y es muy distinto. Fíjate, yo cuando empecé a hacer daguerrotipos, hubo un momento en el que yo dije, tengo que aprender a hacer un daguerrotipo porque es la primera técnica fotográfica y no me voy a sentir cómodo hasta que no haga uno. Y lo quise hacer de la manera tradicional. Entonces, en la manera tradicional tienes que preparar tu placa, tienes que pulir la placa y la tienes que pulir como 8 horas a mano, así, porque si no queda como espejo absoluto,
no funciona. Tiene deformaciones y funciona mal. Ujú. Luego la tienes que poner con plata y tienes que recubrirla. Luego la tienes que sensibilizar con vapores de yodo. Es una fiesta. Para terminar una placa, te tienes que terminar, no sé qué te gusta, 8 horas, 9 horas, 10 horas preparando una placa. Y luego, además de que te cuesta dinero, ¿no? Y bastante hacer la placa, ¿no? Y luego tienes que hacer tu toma y los tiempos de obturación son larguísimos, 20 minutos a pleno sol, más o menos, ¿no? Pues claro, es muy divertido hacer esas fotos porque dices, ¿cuánto le daré? ¿Le daré otro tercio de paso? Ah, si me da tiempo de irme a hacer un café, basta, haces un café, regresas, ya estará. Bueno, yo creo que sí, ya cierras tu obturador y ya estás, ¿no? Y luego haces todo el proceso de procesado y demás. Entonces, claro, una foto te va a implicar 12 horas de trabajo. Pues claro que piensas 50 millones de veces antes de hacer la Antes. foto de qué vas a hacer la foto, porque te va a costar tiempo, etcétera. Pero al final del día, y el resultado es muy satisfactorio, desde luego. Y es más, a mí me ha pasado que daguerrotipos que tuvieron errores y fallas fuertes en el proceso, resulta que me acabaron gustando mucho, porque bueno, es un accidente que me Sí, gusta, sí, ¿no? sí. Porque disfrutas el proceso, porque si no vas a sufrir mucho durante 12 horas para tener un momento muy breve de satisfacción. Pienso que como fotógrafos en nuestras vidas podemos tomar esa tranquilidad de aceptar nuestro proceso y decir, bueno, nadie nos está apresurando a hacer grandes fotos. Si me voy a tardar un mes, un año o 10 años, es el proceso que cada quien le va a tocar hacer. Y si disfrutas esos años y esos tiempos y esos meses y esas sesiones, pues te va a ir mucho mejor que si estás tropezándote y queriendo tener únicamente un resultado, ¿no? Voy a dejar en la descripción del vídeo la página web de Oscar, oscarenfotos.com. Es como una biblia fotográfica, tenéis que pasaros rato porque para leer todo lo que hay que invertir tiempo. Hoy he leído un artículo que tienes de la fotografía como profesión, ¿no? Que es un texto que le has dado tu forma. Creo que es fantástico, pero es que, como digo, hay tantísima información que es una web de cabecera que tenéis que tener ahí en favoritos. Y luego, pues también está el canal de YouTube y luego también tienes el podcast de Imagen Líquida, que también, pues bueno, lo pondremos todo en la descripción y ya cada uno puede buscar la manera que más le apetezca de seguir pues la gran cantidad de contenidos que estás compartiendo. Yo creo que es fabuloso que se comparta pues todo esto para pues ayudar, ¿no?, a difundir la cultura fotográfica en un momento en el que todo el mundo hace fotos, pero buscamos solo el resultado porque estamos buscando una exposición en una red social y no profundizamos y por el camino nos perdemos muchas cosas, ¿no? Al menos los que realmente vivimos la fotografía intensamente, a lo mejor es un momento de pararse, de estudiar y de avanzar de esta manera, ampliar nuestras fronteras fotográficas. Así que un placer, muchísimas gracias, Oscar. Al contrario, gracias, un placer para ti y un abrazo y un saludo desde México para todos tus suscriptores, amigos y todos los que nos están viendo.